Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola. Sí, profe, sí Sí, se escucha. buenas, profe. Ah, perfecto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oh, buenas tardes ya. Mi nombre es Jonathan Suárez y yo voy a ser el responsable de la siguiente parte. Vamos a ver un poquito de literatura. Según he visto, he notado, tienen algunas preguntas, pero no puedo compartir. Tal vez el tutor me pueda hacer organizador para compartir las preguntas. Un momentito, profesor, un Ah, momentito. ya. En un ratito vamos a compartir las preguntas y ver qué tal está el tema que nos han los temas que nos han elegido. Ya, profesor. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver. Aquí están los ejercicios. Vamos a resolver algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Primera pregunta. Vamos a ponerle un poquito más de tamaño a esto. Marque la alternativa que no corresponda con la obra Comentarios Reales de los Incas, del cronista Inca Garcilaso de la Vega. A ver, ¿qué recordamos de los comentarios reales de los Incas? ¿Qué me pueden mencionar sobre los comentarios reales? Algo que recuerden, algo que tengan por ahí presente. Está dividido Ah, en no dos les partes. pregunté. ¿Se puede ver el PPT que compartí? El PPT, no, disculpen, el PDF. Sí, 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 profesor. Sí, Ya, profesor. perfecto. profesor. Ahora sí, ¿qué me decían de Garcilaso de la Vega? Todo lo que sepan del Inca Garcilaso de la Vega. Vamos, vamos, vamos. Descendencia mestiza. El detalle con Garcilaso de la Vega es que a él lo consideramos el primer mestizo porque a partir de él surge este conflicto entre lo español y lo andino. Y es un conflicto que se va a manifestar más adelante, pero ¿con qué inicia? Con Garcilaso, el hijo de la ñusta Isabel Chimpuogyo, del conquistador Sebastián Garcilaso de la Vega. El conflicto por su mestizaje. Los blancos lo rechazaban por ser indio, los indios lo rechazaban por ser blanco, era rechazado por todo el mundo. ¿Qué hay con su crónica? ¿Qué tal esto de la crónica, los comentarios reales de los incas? ¿Por qué él escribe? ¿Para qué? ¿Cuál es su objetivo? Reivindicar la figura del indio que tenían los españoles en esa época. Correcto, pero solo eso. Corregir a los otros autores, cronistas. Supuestamente sí, correcto. Supuestamente va a corregir, va a dar comentarios reales, verdaderos, porque los otros comentarios no eran reales. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, vamos a recordar un poquito esto de la semana 11. Vamos a recordar un poquito, así muy rápidamente, la semana 11. Nos tomará 5 minutos nada más. Voy a compartir el PPT de la semana 11, que seguramente ustedes ya vieron, pero vamos a revisarlo en 5 minutos y luego respondemos, ¿ya? A ver. Aquí está, diapositiva de la semana 11. Sí se ve, ¿no? Sí. Perfecto, seguimos. Recordemos un poquito respecto a las características de la literatura peruana. La literatura peruana es pluricultural porque no somos una única cultura homogénea, perfecta, exacta, precisa, que puede ocurrir en algunos lugares, pero en Perú para nada. Multilingüe porque no solo es el español, sino el quechua, el aymara, el jacaru, todas las lenguas andinas, el ashánica, el shipibo, etcétera. Y somos heterogéneos por nuestro mestizaje y nuestra diversidad. Si tú ves acá las imágenes, ninguno se parece, pero todos son peruanos, cosa que no ocurre en otros países. Tú a un chinito, un japonés, un coreano los reconoces fácil. Pero, ¿cómo distingues un peruano? Hay peruanos que son chinitos, peruanos más morenitos. Somos heterogéneos. Estábamos hablando justamente también de la literatura de Garcilaso de la Vega. Él pertenece a la colonia, pero antes de la literatura colonial también hubo una literatura prehispánica, con mitos, con leyendas, con cantos, como el Araui, como el Ayataki y demás. Antes de la llegada de los españoles tuvimos literatura prehispánica, no está en nuestro temario, así que seguimos de largo. Con la literatura colonial surge el conflicto entre lo andino y lo occidental.
Y ese conflicto se manifiesta de manera perfecta, idónea, ustedes ya me lo dijeron, con Garcilaso de la Vega. Luego viene el periodo de la República, desde la Declaración de la Independencia en el 21 hasta nuestros días. Respecto a la época colonial, estamos pensando, estamos recordando algunas características de este periodo. Las crónicas. ¿Qué es una crónica? Un testimonio. Una crónica es un testimonio que brinda una persona que ha sido testigo directo. Yo vi lo que ocurrió, así que yo voy a contar. Sin embargo, las crónicas españolas contaban todos de un punto de vista en particular. No, no puede ser. Garcilaso aparece y él dice, yo el quechua lo recibí por mi lado materno. Y es mentira eso de que el indio es salvaje. No, el indio no es salvaje. Eso de que el indio no tiene alma, que es como un animalito, no. No solo no es salvaje, sino que la cultura andina fue muy elevada. ¿Por qué hubo tanto problema con Garcilaso? Porque él reclama sus derechos, él reclama su hidalguía, reclama ser hijo de algo. Cuando él reclama su hidalguía se la niegan porque dicen, no, pues tú eres indio y los indios son salvajes, no tienen derecho a herencia. Él, para hacer su reclamo más justo, escribe los comentarios reales de los incas, el primer libro. Este primer libro nos va a hablar de la historia, disculpen, voy a avanzar un poquito rápidamente, del gran conflicto de Garcilaso. Este primer libro nos va a hablar de la historia de los incas, de su estructura política, social, de la geografía, etcétera, etcétera. Y como bien me dijeron, el objetivo era corregir otros cronistas, de ahí el término reales. Reales tiene dos funciones aquí. Es reales porque son verdaderos y es reales también porque te hablan de la realeza inca, la realeza de los incas. Hay una segunda parte. La primera parte se publica en Córdoba, la segunda ya se publica en Lisboa. ¿Qué pasa con la segunda parte? Te habla de las guerras civiles que hubo entre los conquistadores, los pizarristas, los almagristas, y ahí va a destacar la figura de su padre, la figura de Garcilaso de la Vega. También va a utilizar esa segunda parte, ese segundo libro, para reivindicar la figura paterna. ¿De acuerdo? La primera parte por su madre, la segunda parte por su padre, ya tienes toda su herencia validada como el hijo de algo. Vamos a responder ahora a la pregunta que les mostré al inicio. A ver, primera pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Se propone corregir versiones de cronistas anteriores? Correcto, eso está bien. La segunda alternativa, ¿incluye eventos como la llegada de los conquistadores? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? En la segunda parte, en el segundo libro. ¿Aborda la organización política y social del Imperio Inca? Voy a ver el chat. Tenemos problemas para cargar los mensajes. Uy, no puedo ver el chat. Porfa, prendan su micrófono y me cuentan. La alternativa C, ¿correcta o incorrecta? Correcta. Es correcta porque en el primer libro justamente él habla de la estructura social, política del Imperio Inca. La D, critica radicalmente los abusos cometidos en la colonia. ¿Qué dicen? Hace una crítica radical del sistema colonial. ¿Verdad? No. Falso, falso. ¿Sabes quién sí lo hace? Guamán Poma de Ayala, el cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala, él en sus dibujitos, con su nueva corónica y buen gobierno, él sí critica, pero Garcilaso no. Garcilaso lo que quería era ensalzar la herencia materna y la herencia paterna, así que Garcilaso no. La última, intenta reivindicar la imagen del padre del Inca el padre del Inca Garcilaso. Sí, eso es cierto. La clave es letra dado. D. Dado, D de dado, perfecto. Segunda pregunta. ¿Verdadera o falso en torno al costumbrismo peruano? Uy, ya nos pasamos tan rápido el costumbrismo. Vamos a ver nuevamente la PPT. Después de la literatura colonial, en realidad la literatura colonial abarcó 300 años. Una amplia producción literaria, hubo de todo. 300 años dio para que se siga mucha influencia del neoclasicismo, del barroco y demás. Pero
No vamos a ver ni Renacimiento, ni Barroco, ni Neoclasicismo, nada de eso, porque nos pasamos de las crónicas directamente a la literatura republicana. Siglo XIX. Comenzamos con el costumbrismo, la primera corriente así propiamente hispano, bueno, peruana. Ya la república se ha fundado, así que el costumbrismo es la primera corriente que surge. Contexto. Inicios de la época republicana y esto implica desorden e inestabilidad. Si bien la independencia del Perú se declara en 1821, hasta 1824 hubo presencia española. ¿Recuerdas? Ayacucho y Junín. Y una vez que se declara la independencia, había muchos conflictos sociales, mucho desorden. En muchos pueblos del interior del país no se sabía que era independiente del Perú, todavía pensaban que estábamos en colonia. Hay un desequilibrio entre esperanzas y realidades. Bueno, pues las ideas de la modernización. ¿Qué significa la modernización? Es un proceso. La modernización es un proceso que se sigue en toda Hispanoamérica, pero en el caso peruano, como que tiene cierto retraso, no se alcanza de manera equitativa para todos. ¿Qué más? ¿Se evidencia una sociedad en transición? ¿Hay actitudes coloniales? Claro que sí. La colonia se había ido políticamente, legalmente, pero no socialmente. Muchos se sentían muy realistas, muy españoles aún, y muchas costumbres todavía eran netamente españolas. Las corridas de toros, en parte los carnavales y demás. Respecto a las características del costumbrismo peruano, apego a la realidad inmediata, el costumbrismo describe. Lo que está pasando lo describo, tal como ocurre. En el costumbrismo está prohibido mentir. Prohibido mentir. El costumbrismo se burla, me burlo un montón de las costumbres, de la manera de actuar de los limeños, tan extraños, algunos cucufatos y demás, pero para burlarme tengo que decir la verdad. No vale inventar. No, no, el costumbrismo no inventa para nada, te dice las cosas como son. Describo la realidad inmediata y la describo de acuerdo a los tipos y las costumbres. Arquetipos, la tapada. ¿Quién es la tapada? La mujer que es tan decente que solo deja ver un ojito, el resto de su cuerpo está cubierto. Un ojito nomás se puede ver de la tapada. O tal vez, a ver, las mujeres estas, las beatas, las cucufatas, las que están todo el día en la iglesia ayunando, golpeándose el pecho. Son personajes, los militares o militares desempleados. Son tipos que hay en la época. La tendencia satírica significa la burla, tono realista y panfletario. La burla no es gratuita. Tú sabes bien que en el costumbrismo no me voy a burlar porque me dio la gana y punto. La burla no es gratuita para nada. El costumbrismo se burla con intereses políticos, intereses panfletarios. ¿Qué significa panfleto? Propaganda política. Hace propaganda política el costumbrismo. Si yo me burlo de ciertas clases sociales, estoy también haciendo una crítica que va a permitir a mis lectores o a mis espectadores decidir, mira qué mal se ve esa clase social, qué vergüenza. Dentro de las mismas clases sociales, en la aristocracia, no toda la aristocracia es igual. Hay unos aristócratas ridículos y hay otros aristócratas más serios, más adecuados para gobernar el país. Esas burlas que vamos a ver en el costumbrismo van a ser intencionales y que buscarán un poquito de movimiento, de influencia ideológica y política. Hay una actitud enjuiciadora, una actitud moralizante. ¿Qué significa moralizante? Pues en favor de la buena moral y las buenas costumbres. Se muestran costumbres, preferentemente de la ciudad, de la costa. Del interior del país no sabemos nada, se han olvidado del interior del país. Preferentemente es costumbres de la costa. Tenemos el periodismo, el teatro, la poesía, en este caso poesía satírica, poesía burlona. Dos grandes representantes, Felipe Pardo y Aliaga con el anticriollismo, Manuel Asencio Segura con el criollismo. ¿Qué es lo que ocurre con el criollismo? El criollismo de Manuel Asencio Segura es más popular para el pueblo, las clases bajas, clase media. Por su parte, Felipe Pardo y Aliaga es más aristócrata, más conservador. Ambos critican sus costumbres, ambos critican sectores de la sociedad, pero Manuel Asencio Segura es de lo popular,
Felipe Pardo y Aliaga desde lo conservador aristocrático. Ambos produjeron, los dos han producido teatro, poesía lírica, poesía así satírica, perdón, poesía satírica y también artículos de costumbres. Sin embargo, Manuel Asensio Segura destacó más en el teatro y Felipe Pardo y Aliaga destacó más en los artículos de costumbres. De Manuel Asensio Segura ya sabemos, ñacatita, definitivamente ñacatita. ¿Tiene más obras de teatro? Sí. ¿Tiene poesía? Sí. ¿Tiene artículos de costumbre? Sí, pero donde destacó es en el teatro. Destacó tanto en el teatro que fue considerado padre del teatro nacional por su abundante producción, por identificar personajes típicos de clase media, de clases populares. Utilizó recursos lingüísticos de la época. ¿Qué significa esto? El uso de modismos, de términos coloquiales. Si ustedes leen ñacatita, van a decir, no, ese señor tiene más dengues que Mosita Currutaca, está más hueco que una petaca. ¿Qué es Mosita Currutaca? ¿Qué significa que tiene dengues? ¿Alguna idea? ¿Cómo es eso de Mosita Currutaca? ¿Quién me puede explicar, por favor? Darius, Mosita Currutaca. Bueno, la verdad es que es una manera de hablar muy de la época, muy extraña, que ahora no tiene sentido para nosotros, pero es la manera de hablar de la época en las clases populares. Eso lo tiene Manuel Asensio Segura, Felipe Pardo y Eliaga no. Vamos, con lo que hemos revisado, vamos a responder. Con lo que hemos revisado, vamos a responder. A ver nuestra pregunta. La pregunta que tenemos aquí, vamos a responderla. Con respecto al valor de verdad o falsedad, las siguientes afirmaciones respecto al costumbrismo, verdadero o falso. Número uno, es notoriamente descriptivo de la sociedad, sus conductas e individuos. ¿Qué dices, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, Verdadero. correcto, lo acabamos de ¿Verdad? decir, por supuesto. Emplea un tono satírico o la burla para realizar una valoración política. ¿Qué dices, verdadero o falso? Verdadero. Por supuesto, Verdadero. pues esa era la idea, me burlo para hacer política. Su intención es moralizante, en tanto busca criticar ciertas conductas. ¿Es moralizante Verdadero. porque critica las Mm. conductas? Sí, ¿no? Destacan los cuentos, las tradiciones y las novelas del género épico. ¿Ah? ¿Qué tal esa Falso. última? Falso. Totalmente falsa, por Falso. Dios. Para Falso. empezar, las tradiciones peruanas, esas vienen con el romanticismo. Cuentos, sí habría cuentos, pero no destacaron. No, para nada, no destacaron. Tradiciones no había, cuentos no destacaron, novelas del género épico, no, para nada. Lo que más triunfó en el costumbrismo fue el teatro y los artículos de costumbres. Número 3. Profe, ¿me escucha? Claro, claro que sí. Profesor, disculpe, la primera pregunta, la clave no es de la segunda, o sea, no pertenece a los comentarios reales de los incas, no era de la segunda parte o el segundo libro. Ah, ya. Lo que pasa es que son dos libros independientes. Un libro es Los Comentarios Reales y el otro libro se llama Historia General del Perú. Pero ya por cuestiones prácticas, eso también lo han hecho en el tema cuando ustedes lo vieron, los dos libros los entendemos ahora, a pesar de que son dos libros independientes con otro nombre, como uno solo, como si fuera los comentarios reales, parte uno, parte 2. Por eso. Ah, ok, ok, O sea, gracias. sí. Yo sé que son dos libros diferentes, totalmente de acuerdo, pero los han juntado y les dicen parte uno, parte 2. Si tienen Entonces, preguntas, chicos, justo les estaba comentando, no sé por qué razón, motivo, circunstancia, no me carga el chat. Le estoy dando clic y me sale, tenemos problemas para cargar los mensajes. Tal vez porque son varios presentes. Si tienen una preguntita, pueden levantar la mano y me hablan por el audio o de frente me hablan por el audio y yo les respondo, ¿ya, chicos? Muy bien, a ver, estaba en esto. Cerramos aquí.
Pregunta 2, la clave la E. Pregunta 3, en relación con las siguientes afirmaciones sobre Ñacatita de Manuel Asencio Segura, ¿cuál es correcta? Doña Juliana, bueno, Julianita nada más. Es más, le decían Julieta. ¿Es el reflejo de la rebeldía juvenil ante sus padres? ¿Tú qué dices? ¿Juliana es la rebeldía juvenil? Falso. 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 Correcto, eso es falso. Y tú me dirás, pero profesor, si era medio rebelde porque no se quería casar con don Alejo, con el viejito. De hecho que no se quería casar con don Alejo, pero igual obedece la voluntad de sus padres. O sea, rebelde no para nada. Muy en contra de su voluntad, tenía que hacer lo que hacían sus padres. Alejo es un buen hombre, aunque finge ser adinerado. ¿Qué tal? ¿Verdadero o Falso. falso? Totalmente Falso. falso. Ese don Alejo era un hombre malo, pérfido, terrible de don Alejo, engañar a la pobre familia de Julieta, de Juliana, no, muy mal. Don Jesús es un hombre autoritario. No, perdón, me salté la tercera, disculpen. Ñacatita es el reflejo de la alcahueta criolla. Verdadero. Pero no es la única. Ñacatita no es la única para nada. Obviamente, si está presente en la obra de teatro es porque es un personaje tipo. En la época, en esa época de inicios del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, habían muchas ñacatitas en la vida real, por aquí y por allá. Es un personaje típico, ¿ya? Y la última, don Jesús es un hombre autoritario e interesado. Falso. Totalmente falso. La única correcta es la 3, la clave es la A. Clave A, la única correcta es la 3. Clave A. Uy, para la siguiente tenemos que ver romanticismo. Ya un ratito voy a abrir mis diapositivas. Un momentito, por favor. Vamos a dar una miradita a la semana 12, ya bien rápido. No nos va a quitar tiempo ver un ratito la semana 12. Pero... En la semana 12 repasamos un poquito de costumbrismo, retomamos un poquito y pasamos al romanticismo. La semana 12. El costumbrismo ya lo vimos con Manuel Asencio Segura y Ñacatita, ya dijimos. Padre del Teatro Nacional, él cultivó diferentes géneros, pero destacó en el teatro. Hasta dirigió periódicos, mira tú. ¿Por qué es padre del Teatro Nacional? Por su amplia producción dramática, sus personajes típicos, criollos, de clase media, de estratos populares. Ojo, acá vamos a entender criollos, no como criollos que sean españoles nacidos en Perú, no, 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 no. ¿A qué nos referimos con criollos en el costumbrismo? A ver, cuéntenme. ¿Qué quiere decir criollo en el costumbrismo? Populares. La criollada. Ya sales con tu criollada. Seguro alguna vez has escuchado a tu mamá o a tu abuelita decir, ya sales con tus criolladas. Lo criollo es lo popular, ¿ya chicos? Y en este caso sí, pues. Por eso es considerado padre del Teatro Nacional, su gran producción, tomar esos personajes criollos de la sociedad y utilizarlos, representarlos en su obra. Sus recursos de lenguaje, los modismos de la época, estas palabras coloquiales y demás. Respecto a Ñacatita, una obra de teatro, 4 actos, escrita en verso, destacó el octosílabo, y tenía las unidades de teatro clásico, un tiempo, un lugar, una acción. ¿De qué trata Ñacatita? Pues de las manipulaciones de la vieja alcahueta Ñacatita para convencer a doña Rufina, la madre, de casar a su hijita Juliana con el anciano, el viejo feo don Alejo. Frente a eso se ve la rebeldía de la hija, pero ojo, ojo, ojo. Si bien hay un poco de rebeldía de la hija, ella al final acepta la voluntad de la familia. ¿Ya? Acá tenemos varios personajes. Respecto a la obra, ya sabes. Comienza con que están discutiendo don Jesús con doña Rufina, que si casamos a la niña con Manuel, con el hijo de mi amigo, el hijo del amigo de don Jesús, o si la casamos a la niña con el viejo don Alejo. El padre prefiere a Manuel, la madre, doña Rufina, por las ideas que le ha metido doña Catita, prefiere a don Alejo. Lamentablemente,
Esto se va a imponer sobre la hijita y ella no sabrá qué hacer porque ella está interesada en Manuel. Don Jesús se opone al matrimonio, él sospecha que hay malas intenciones de parte de don Alejo, pero no se puede hacer nada. Juliana, enamorada de Manuel, al final toma una decisión terrible. ¿Qué deciden los jóvenes enamorados? Deciden Escaparse, escaparse, profe. fugarse. Correcto. Deciden fugarse. Engañados también por Ñacatita. La familia los encuentra antes de que se vayan a fugar y de pronto dicen, no, no puede ser. Se molestó don Jesús, ¿ah? Dijo, no, yo que te he recibido como un hijo y vienes a raptar a mi hijita. Están a punto de darle el matrimonio, la mano de Juliana a don Alejo, pero en ese momento llega don Juan con una carta desde Cusco, viene don Juan con un paquete para don Jesús y de pasadita una carta para don Alejo de parte de su esposa que vive en Cusco. Al final, al enterarse de todo esto, don Jesús echa a don Alejo de su casa y de paso echa a Ñacatita, a esta viejita alcahueta. Ahora sí, sobre Felipe Pardo y Aliaga, perdónenme, no, pues no tenemos mucho en el material, ¿ah? Yo les puedo comentar un poquito sobre Felipe Pardo y Aliaga antes de pasar, como para que lo recordemos. Él escribe muchos artículos de costumbres, él fundó El Espejo de mi Tierra, y sobre todo Felipe Pardo y Aliaga es representante del anticriollismo por su tendencia conservadora, aristocrática. Él escribe el artículo Un viaje. ¿Te acuerdas de un viaje? ¿Quién viaja? ¿Quién viaja? ¿Quién viaja? ¿Quién viaja? Goyito. El niño Goyito. ¿Pero cuántos años tiene el niño Goyito? Niñito Goyito. 35, profe. 25, 50. 25 creo. 45. 52. El niño Goyito tiene Está 52 chiquito, años. profe, está chiquito. No, que va a estar chiquito. Debería ser don Gregorio, don Gregorión. Pero no. Felipe Pardo Todavía y toma Aliaga te teta, explica. profe. Hay gentes que así como salieron del vientre de su madre, así igualito se van a ir al panteón. Hay gentes así de ridículas. El niño Goyito ya tiene 52 años, pero niño Goyito le dijeron cuando salió de la maternidad, niño Goyito le dirán cuando lo lleven ya al cementerio. ¿Qué está haciendo Felipe Pardo y Aliaga? Se burla de la aristocracia, pero no de toda la aristocracia, sino de algunos sectores de la aristocracia anticuados. Este niño Goyito hace tiempo está recibiendo cartas desde Chile por unos negocios. 3 años de cartas y no hace caso, no hace caso hasta que al final decide que tiene que viajar. Debe viajar, es obligatorio viajar. ¿Viaja así nada más, niño Goyito? ¿Qué hacen para que viaje el niño Goyito? Se alista. Preparativos durante 6 meses. Que hacerle sus golosinas, hacerle su ropita, hacerle sus cigarritos para que fume porque le gustaba sus cigarritos, preparar el camarote, que todo esté perfecto para el viaje del niño Goyito. Y una vez que se fue, no se fue solo, todo Lima fue al puerto a despedirlo, la gente lloraba. Y ya se ha ido, una vez que se fue, ya partió, ya no está en Lima, pero aún así Lima sigue pensando en el niño Goyito. Oye, cuéntame, ¿cuándo fue que se casó fulana? Fulana se casó cuando estaba en camino en el barco el niño Goyito. Ya, mira, mira. ¿Y hace cuánto nació este niño, el hijo de la señora tal? Ese bebito estaba sacando los dientes 3 semanas después del viaje del niño Goyito. ¿Cuándo se murió tal persona? Este señor se murió, repicaban las campanas, poquito antes del viaje. Todo iba en función del viaje del niño Goyito, porque así es Lima. Es una Lima un poquito ridícula, que sigue personajillos. Les encantan los personajillos a los limeños. Y sobre todo, ¿qué personajes le gustan a los limeños? Los personajes ridículos. Entre más ridículo, mejor. Mejor, al niño Goyito lo amaban. De eso se burla Pardo y Aliaga. Bueno, vamos a pasar entonces rapidito al romanticismo. Romanticismo peruano. Un contexto bien definido el del romanticismo. La guerra no. ¿Cuál era? ¿El contexto del romanticismo? La era del guano, profe. La era del guano y el salitre. Mira, yo no me acordaba el guano y el salitre, ¿no? Pero ¿quién gobernaba? Bueno, ese está en el PPT, ese no vale. Durante el gobierno de Ramón Castilla se dio este famoso fenómeno de la prosperidad falaz, el guano y el salitre. ¿Qué permitió el guano y el salitre? Estabilidad
Económica. Si hay estabilidad económica, la gente no se queja, está tranquilita, estabilidad social. Si la gente no se queja, está tranquilita, los políticos hacen sus cosas, estabilidad política, económica, social, todo era estabilidad, todo era felicidad. Felicidad aparente, como lo veremos en un ratito. Respecto al romanticismo, nuestros autores tenían mucha influencia del romanticismo español, ¿sí? Una terrible influencia del romanticismo español. Acá tenemos algunos representantes. Narciso Aréztegui con El Padre Orán, Escenas de la vida de Cusco. Esa obra es importante porque es considerada la primera novela peruana, primera novela como tal, El Padre Orán. Manuel Nicolás Corpancho, él escribe El Poeta Cruzado, el teatro romántico. Carlos Augusto Salaverry escribe, dentro del género lírico, Cartas a un ángel, donde está ese famoso poema Acuérdate de mí. Cuando veas un ave que en solitario vuelo busca un refugio entre la mar y el cielo, acuérdate de mí. Es bien doloroso, bien triste ese poemario. De entre todos ellos, ¿quién va a destacar? Pues Ricardo Palma, por sus tradiciones peruanas, las tradiciones de Ricardo Palma. Acá tenemos a los representantes. ¿Qué debería destacar de los representantes? Que estaban metidos o militares o en la política, toditos. Aréztegui militar, Corpancho militar, Salaverry militar, Ricardo Palma también fue, él fue marino. Y desde la política también se movieron, ¿ya? Ahí están los representantes. Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. Ricardo Palma fue un peruano súper peruano, muy, muy, muy peruano. ¿A qué me refiero? Él participó en el combate 2 de mayo, participó en la Guerra del Pacífico. Cuando terminó la Guerra del Pacífico, se comprometió a restablecer la Biblioteca Nacional. O sea, todo lo que se podía hacer por el Perú, Ricardo Palma lo hizo, enamorado del país. Cuando restableció la Biblioteca Nacional no había libros, así que pidió donaciones y entre tanto pedir donativo y donativo, recibió el terrible sobrenombre del bibliotecario mendigo. No sé si para bien o para mal, pero lo conocen así. Él ha publicado de todo: textos históricos, textos de lingüística, poesía, teatro, pero lo conocemos por encima de todo por sus tradiciones peruanas, por su narrativa. ¿Qué pasa con las tradiciones peruanas? ¿Las tradiciones son historia o son ficción? Respóndame tú, ¿son historia o son ficción? Las tradiciones Historia, historia. peruanas. ¿Son historia? Ambas. Y ficción Ah, también. correcto. Las dos cosas. Una tradición peruana comienza presentándote una parte que es histórica, verdadera, y otra parte que es ficción, otra parte que es ficción. Una parte historia y otra parte que es ficción. ¿De acuerdo? Así funcionan las tradiciones peruanas. Historia y ficción, mitad y mitad. Respecto a las tradiciones peruanas, ya presento la historia, luego hay un pequeño deslinde y entro a la anécdota. Al final de la tradición peruana siempre hay una moraleja, siempre hay una enseñanza, son medio didácticas. Te sueltan una historia, la anécdota y al final una moraleja como para que aprendas algo de la tradición. ¿Qué opinaban los teóricos, los investigadores de las tradiciones? Bueno, ellos consideraban un poquito que se carece de la perspectiva histórica necesaria, que va a venir después, porque no analizan los hechos más importantes del desarrollo del país, no los analizan, sino se detienen en la anécdota, en lo anecdótico. La literatura no está obligada a restablecer el país ni mejorarlo de ninguna manera, solo es arte. Sin embargo, ahí están las opiniones. Para Mariátegui, son una versión irreverente, sarcástica del pasado colonial, ahí destaca el humor. Y para Ribagüero, es un nostálgico de la colonia. Claro, la nostalgia. El romanticismo se caracteriza por mirar al pasado. El romanticismo idealiza la naturaleza, mira al pasado, y todo eso lo van a enseñar los realistas, el realismo. Pero por ahora recuerden eso de las tradiciones peruanas, que destaca siempre la oralidad. ¿Cómo la oralidad? Porque Ricardo Palma escribe como habla.
que escribe como habla. Si tú lees las tradiciones peruanas, te va a conversar Ricardo Palma. Te va a decir, y en esta parte, amigo lector, debo callarme porque lo que pasa entre las parejas es muy propio, muy personal. Continuemos, amigo lector. Y te habla, rompe la cuarta pared Ricardo Palma y te habla directamente como Deadpool. Oralidad, ironía, humor. Y ya con eso ya se termina la semana 12. Ahora sí podemos responder. Ahora sí vamos a responder. ¿En qué pregunta nos habíamos quedado? Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. La tradición se define como una forma narrativa que mezcla elementos como espacio en blanco y el cuadro costumbrista. El primero le otorga espacio en blanco a la narración. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Qué han marcado? ¿Cuál sería la respuesta ahí, en la 4? ¿La B? La B. La B de La B, barco. profesor. ¿Ah? ¿Cuál? ¿La C? La B. Vamos a probar, a ver. Elementos como la objetividad realista. No, pues romanticismo, no es realismo. Ya, descartada. La descarto sin pensarlo mucho. La B, la leyenda romántica. Uy, en el romanticismo español, Gustavo Adolfo Bécquer, había leyendas. Bécquer tenía su libro Rimas y Leyendas. En las rimas hacía poesía muy bonita y en las leyendas contaba historias tradicionales de diferentes pueblos, tradiciones populares. Esa es la leyenda romántica de Bécquer. Parte de eso está en las tradiciones peruanas. La leyenda romántica con el cuadro costumbrista. ¿Y qué le otorga la leyenda romántica? ¿Un fondo de tipo histórico? Sí, 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 sí. Un fondo de tipo histórico, sí. Sí sería la B de barco. A ver, ¿qué dice la C? La coloquialidad criolla, carácter objetivo, no, para nada. Actitud trágica, sentido moralizante, no. Parábolas cristianas, perspectiva irónica, no, no, no. La 4 es B de barco. La 5. Uy, la 5. Volvemos al pasado. Vamos a volver a la primera, a la semana 11. Marque la alternativa. A ver, a ver, a ver. Que contiene la secuencia correcta de verdad o falsedad sobre el proceso histórico y el marco sociocultural de la literatura peruana. ¿Cuál es verdadero o falsa? A ver, la 5. Ahora vamos a leerlo juntos, pues. En la época prehispánica solo hubo composiciones orales. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, claro que sí. En la época prehispánica no se conocía la escritura. Siempre los teóricos hablan de tipos de escritura, los quipus o la escritura payariforme, pero eso todavía bueno, todavía está dentro del campo de la teoría, las ideas, no hay nada comprobado. 2. En la época colonial desapareció toda la literatura indígena oral. ¿Será correcto? ¿Falso? Literatura indígena. Falso. Falso. No desapareció. No desapareció, la ocultaron mucho, quisieron desaparecerla, no desapareció la literatura indígena oral para nada. Tercero, en la época colonial se desarrolló la producción dramática en quechua. Uy, esa está complicadita, ¿qué dices? Producción dramática en quechua, en la época colonial. ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, justamente hubo una obra, no la tenemos en el temario, pero sí, sí podría mencionarlo, llamado Yantay. ¿Han escuchado Yantay? El general Ollantay se enfrentó al Inca Pachacútec por el amor de la princesa Cusi Coyor. ¿Ya? Hubo teatro quechua. Y Ollantay está escrito en quechua. 4, la última. Ya ver, la única falsa hasta ahora es la segunda. En la época republicana se asimilaron aportes de literaturas foráneas. ¿Cierto o no cierto? ¿Verdadero? Cierto. Verdadero, claro que sí. En la época republicana ya vino influencias francesas, inglesas y demás. La clave sería C de casa. 5 C de casa. Solo la segunda es falsa. A ver, 6. Uy, estamos por acabar, ¿ah? Ya no nos falta nada.
¿Verdad o falsedad sobre las características del costumbrismo? ¿El costumbrismo desarrolló una tendencia satírica? ¿Qué me dices, costumbrismo? Verdadero. ¿Tendencia satírica? Verdadero, Por verdadero. supuesto que sí, correcto. ¿Utilizó la burla a través de la fantasía? No. Falso. No. Falso. Falso. El costumbrismo se burla de todo, pero nunca inventa. El costumbrismo puede exagerar un poquito, pero nunca inventar. Fantasía no hay en el costumbrismo, es realista el costumbrismo. En Ñacatita tú me dirás, no, pero no puede pasar algo así. Es realista, podría pasar, no hay fantasía. La segunda es falsa. ¿Presentó costumbres de la ciudad? Sí. ¿Verdadero? De Verdadero. hecho, por supuesto que Verdadero. sí. Se olvidaron de que existía la provincia. En el costumbrismo no hay provincia, no existe provincia. Destacó en el teatro y el periodismo. Verdadero. Verdadero, Verdadero. 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 Ojo, también hubo poesía, hubo mucha poesía en esa época, pero lo que más destacó fue el teatro, como el de Manuel Asencio Segura, o el periodismo, en el que destacó Felipe Pardo y Aliaga. Ya para responder las últimas preguntas que nos quedan, las 7, 8 y la 9, vamos a repasar un poquito de la semana 13. Vamos a repasar un poquito de la semana 13. Cierro aquí. Ahí acá. Y ahora sí. Un ratito. Uy, ¿cómo funciona esto? Está acá. Ya se imaginarán que un poquito de tecnología para mí, pero ya lo logré. Ay, no tengo que darle clic acá. Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Listo, último repasito, bien breve, ¿ya? Realismo peruano, eso lo hemos visto ahorita nomás, hace poquito, hace muy poquito, la semana anterior. El realismo peruano. En esta semana hemos estado viendo el posmodernismo, pero el realismo peruano es importante. A ver, hablemos del realismo peruano de Clorinda Mato, de Manuel González Prada. Nos habíamos quedado en que el romanticismo triunfó en la época del guano y el salitre, la prosperidad falaz. ¿Qué nos trajo la prosperidad falaz? ¿Qué nos trajo el guano y el salitre? Nos trajo, Financiamiento, profe, estabilidad. pero eso fue al inicio. ¿Pero por qué fue falaz? Ah, Porque era falsa, era aparente. Luego nos trajo corrección una también, guerra muy corrección. fea, la guerra del Pacífico. Perdimos la guerra del Pacífico y con la derrota en la guerra del Pacífico, con esa derrota inicia el realismo peruano. Ese es nuestro contexto. El realismo peruano inicia con la derrota en la Guerra del Pacífico. A ver, hablemos del realismo. Fue un movimiento literario influenciado por el realismo europeo. ¿Dónde surge el realismo? A ver, ayúdenme. A ver si se acuerdan en Europa dónde surgió el realismo. ¿Francia? ¿Sí? Francia. Correcto. Francia. El realismo inicia en Francia. Ahí tienen algunos representantes. Flaubert, Balzac, Stendhal también está ahí. En Francia y también tuvo gran presencia en Rusia, Dostoyevsky o León Tolstoy. ¿Cuál es el medio de expresión privilegiado para el realismo? La narrativa, de manera particular la novela. Muchas novelas del realismo peruano. Bueno, perdimos la guerra con Chile, se dio el Tratado de Ancón. ¿Quién lo firmó? ¿Qué presidente? Miguel Iglesias. Correcto, vamos bien en historia, muy bien. A ver, ¿qué pasa con el realismo? El realismo, así como en el realismo europeo, el realismo de los franceses, él buscaba, primero, rechazar el romanticismo, rechaza el pasado, lo exótico. El pasadismo no, ni pasado, ni exótico, ni subjetividad, ni sentimientos. Tono intimista, no, objetividad total es lo que busca el realismo peruano. Así como en el realismo europeo hay un propósito moral y propósito social. No es escribir por escribir, no es el arte por el arte. Escribo con un objetivo, hacer denuncia, hacer crítica, denunciar algún maltrato, alguna marginación.
Características que sí son propias del realismo peruano son el nacionalismo agresivo, un nacionalismo así extremo, radical. El nacionalista por excelencia es Manuel González Prada, que odiaba a los chilenos. Bien radical era Manuel González Prada. La reivindicación del indio. Te dije que vamos a reivindicar a los más marginados, el indio. Inicia la preocupación, la gran pregunta por el indio. ¿Por qué el indio está triste? ¿Qué le pasa al indio? Hay una preocupación por la renovación del país, por modernizarlo, porque el país está desarrollándose en atraso frente a otros países. Todos esos intereses dieron pase al realismo peruano. Acá tenemos algunos representantes. Entre los caballeros tenemos a Manuel González Prada y a Abelardo Gamarra, el tunante. Oye, pero su nombre no era Manuel González Prada. ¿Sabes cuál era su nombre? ¿Alguien sabe cuál era el verdadero nombre de Manuel González Prada? José Manuel José Manuel de los Reyes, de González de Prada y Álvarez de Ulloa. Así. ¿Por qué el nombre de González Prada es tan extenso? ¿Por qué tiene tantos apellidos? ¿Alguna idea? Vamos, algo que te puede ayudar en tu desarrollo social. Tiene tantos apellidos, es tan extenso porque él es aristócrata, tenía su dinerito. González Prada es aristócrata, tiene una buena formación académica, buena preparación. Sin embargo, él ingresa a la política y trata de buscar objetivos un poquito más nobles como la reestructuración nacional. Era enemigo acérrimo de Ricardo Palma porque Ricardo Palma encarnaba el romanticismo, la tradición, el pasado, la anécdota. Por su parte, Manuel González Prada no. Manuel González Prada miraba al futuro, era el positivismo, era la objetividad total. Y esas tres chicas serán importantes, Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, Teresa González, ¿serán importantes? Pues claro que sí, son fundamentales. Son parte de las mujeres que lograron la reconstrucción nacional. Después de la derrota en la Guerra del Pacífico, el país quedó destruido y mucha de la población masculina terminó muerta. Hay grandes mujeres que ayudan a este esfuerzo de la reconstrucción nacional. Tres principales, acá las tenemos, Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, Teresa González. Ahorita vamos a hablar de ellas. Clorinda Mato tuvo una postura anticlerical. ¿Por qué en contra de la iglesia? Porque ella hizo denuncia de los abusos que existían en la iglesia católica, aunque no lo parezca. Ella se atrevió a hacer denuncia de las violaciones que se cometían en los pueblitos de provincia. Cuántos sacerdotes se aprovechaban de las pobladoras, de las jovencitas. Todo eso lo denunció Clorinda Mato de Turner. Ella promovió también ideas positivistas, este pensamiento positivista en pro de las ciencias. Intentó defender al indio y a la mujer en su literatura. Sin embargo, la postura de Clorinda Mato fue muy paternalista. Ella no es indigenista, es precursora del indigenismo, un antecedente del indigenismo. Pero nunca entendió totalmente al indio porque tenía una postura muy protectora, paternalista. Pobrecito el indio, es como una avecita que no tiene nido. Pobrecito el indio. Y no se trataba de eso, pues. Uy, Ave sin nido. ¿Te acuerdas de Ave sin nido? Es para llorar, Ave sin nido. Sí te acuerdas, ¿no? ¿Qué pasa en el pueblo de Quillac? Llega la pareja, los esposos Fernando Marín y Lucía Marín. Los esposos Marín, al llegar, se encuentran con abusos, con maltratos. En el pueblo hay un grupo llamado los notables que se aprovechan de la población ignorante, la población que no conoce sus derechos. En este caso, los principales afectados fueron Juan Yupanqui y su esposa Marcela. No, no puede seguir así esto. Así que Lucía habla con el alcalde, con el gobernador Sebastián Pancorbo y con el cura Pascual Vargas, los notables. Pero ellos no le hacen caso, le dicen que siga las normas de ese pueblo, que así se actúa ahí y que tienen que respetar. No deciden respetar nada,
se vuelven los protectores, los defensores de la familia Yupanqui. Entonces esos notables malosos planean algo para acabar con la vida de la familia Marín. ¿Qué planean? ¿Qué han decidido? Van a gritar, van a contratar a unos instigadores para que griten, ladrones, ladrones, se metieron en esa casa. Señalarían la casa de la familia Marín y en medio del tumulto, en medio de tantos disparos, matarían a los jóvenes limeñitos, a la pareja de limeños. Sin embargo, estos son protegidos por Juan y Marcela Yupanqui. Pierden la vida justo antes de morir. Marcela le dice un oscuro secreto a Lucía Marín. Luego se muere. Lo que deciden hacer la familia Marín es adoptar a las hijas de los Yupanqui, a Rosalía, a Margarita, las adoptan. Pasa un tiempo y aparece Manuel, el hijastro del gobernador, que los ayuda a proteger a los indios, los ayuda para salvar al campanero, por ejemplo, que había sido acusado del crimen. Al final se enamora de Margarita, pero la familia decide mudarse a Lima. Manuel no quiere que se vayan a Lima, pero si se van los va a acompañar. Y ahora que se van a ir y los va a acompañar, pide la mano en matrimonio de Margarita. Cuando Lucía le explica, no, tú no te puedes casar, Manuel, con Margarita, porque tu papá fue el asesino de los padres de Margarita, así que, ¿cómo va a ser eso? Eso no puede ser. ¿Qué es lo que ocurre? Que Manuel les explica, no, mi verdadero padre no es el gobernador, mi verdadero padre es el antiguo cura. ¿Cuál antiguo cura? Pedro Miranda y Claro. Entonces Lucía le revela un terrible secreto. Antes de morir, Marcela Yupanqui le contó que Margarita, su hija mayor, no era hija de su esposo, sino que en su juventud sufrió la violación por parte del antiguo cura, el cura Pedro Miranda y Claro, y que Margarita era también hija del antiguo cura. Entonces Manuel y Margarita son hermanos y no pueden estar juntos. No pueden hacer su nido. Son aves sin nido también, porque no pueden hacer su nido. Así como teníamos Aves sin Nido, que tiene un objetivo claro, la denuncia del abuso de las autoridades. ¿Quiénes son los abusivos? El clero, el gobierno. Hay mucha injusticia, pero también hay solidaridad. Para terminar, rapidito, rapidito, la visión paternalista, esto ya lo mencionamos, la orfandad. Hablemos de Manuel González Prada y su nacionalismo radical. Es radical Manuel González Prada, odia a los chilenos, los detesta. Su obra es muy polémica. Él busca la renovación ideológica, cultural. También buscó nuevos caminos. ¿Cómo nuevos caminos? Su poesía. Trató de hacer una poesía muy creativa, muy original, y lo logra. Nuevos caminos en la literatura, y sí lo logra con su poesía. Él adoptó una visión paternalista también respecto al indio. Consideraba que el indio hay que educarlo, hay que ayudarlo para que se desarrolle. ¿Pero por qué? Ya, por un fin utilitario, para que sea útil al país. Entonces él se vuelve precursor del indigenismo por preocuparse por el indio y precursor del modernismo por explorar nuevas formas poéticas. Por su poesía se vuelve precursor del modernismo, por sus discursos que reivindicaron en gran medida al indio, se vuelve precursor del indigenismo. El famoso discurso en el Politeama. Uy, en el Politeama estaba haciendo una pequeña recaudación y el gran Manuel González Prada le pide a un niño, un escolar, lee este discurso. Y ahí comienza a leer. Los, los viejos deben tener miedo de los jóvenes porque los jóvenes son el futuro y van a hacer esto y van a hacer lo otro. Mil cosas dice. También tiene su partecita para ver. Primero, rechaza la herencia colonial. Él mira al futuro, no le importa el pasado, rechaza la herencia colonial. Busca reivindicar al indio, integrarlo en la sociedad, porque él reclama, ¿cómo esperas que el indio luche por ti si no le has dado una patria para luchar? No le has dado un espacio, un lugar. También habla de la importancia de la educación y el anticlericalismo. ¿Por qué está contra el clero? Porque el clero atrasa, no permite el desarrollo intelectual. Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. También cuestiona la corrupción de las élites, critica el espíritu así servil de los gobernantes de la Iglesia Católica, ese espíritu que han fomentado durante años. Además tiene muchos antagonismos, el oro, el hierro. A ver, ¿cómo es esto? El niño intenta recuperar con el oro
lo que el viejo no pudo defender lo que el hombre no pudo defender con el hierro. ¿Te das cuenta? Uy, mira, acá encima hay una cita. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levante es siempre acusador y juez de la generación que desciende. Oye, pero esto está mal escrito, mira. Acá no va Y. Generación no es con G de gato. ¿Qué pasó ahí? No sabe escribir ese Manuel González Prada. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió ahí? A ver, Porque ayúdenme. esas letras las trajeron los españoles y Manuel González Prada no estaba de acuerdo, bueno, no quería, ¿no? Escribir tal cual por los españoles, por la Antihispánico. Real Academia, si no me equivoco. Su rebeldía literaria, correcto, rebeldía literaria, muy bien. Su rebeldía lingüística. ¿Y por qué voy a escribir con Y? Si suena como I latina. ¿Le pongo I latina? ¿Por qué voy a estar escribiendo con Y? No, I latina y punto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya con todo eso ya podemos responder nuestras preguntas, terminar nuestras últimas preguntitas para que pasemos a otro curso. Vamos a ver, últimas preguntas. 7. Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la revolución, Francia marchó a la victoria. Con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Como el siervo de la Edad Media solo combatirá por el señor feudal. Este es un fragmento. Cuéntame, ¿qué es lo que propone en ese fragmento? A, B, C, D o E. ¿Está haciendo un llamado a los jóvenes para rectificar los errores del pasado? ¿Es eso? No. No. De hecho que lo hace, pero en esta parte no, en el fragmento no se ve. En el fragmento no está. ¿Critica la ignorancia fomentada por la ideología de la Iglesia Católica? ¿La No. sé? De hecho que lo hace, pero en ese fragmento no. Estas preguntas son bien tramposas. ¿Por Nadie. qué? Cuando ves esta pregunta en un examen, tú vas a decir, pero esto es verdadero. Marco esto. Ojo, siempre fíjate en el fragmento. En este fragmento no hay ni de los jóvenes ni de la iglesia. La C, correcto. La situación marginal del indio relegado social en el país. ¿Muestra la ciencia y la educación como estrategia de cambio social? No, para nada, y no menciona. Presenta una mirada paternalista del indio que debe ser protegido. No dice protección del indio, dice libertad. Habla de libertad, sin libertad. 7 claves C de casa. 8. Uy, ya casi acabamos, ¿ah? 8. A ver, Casa, ¿casa? ¿La 8? La 7 es casa. La 8, ahora vamos a ver. casa también. En su ensayo Discurso en el Politeama, el escritor Manuel González Prada defiende. ¿Qué defiende? Mientras que en la novela Ave sin nido, Clorinda Mato critica. Beso. Manuel Café. González Prada defenderá la idealización del pasado colonial. No, por el No. contrario, Manuel González Prada odia el pasado Barquita. colonial, lo detesta. Así que esa no es. Me dicen barquito, barco, la renovación política y social, sí. Es lo que él quiere, es lo que él busca. Busca la renovación política y social. ¿Critica los abusos de las autoridades? Eso lo hace Clorinda Mato cuando te dice que los notables en el pueblo de Yiquillac se aprovechan de la población. La clave de la 8 es barco. Clorinda Mato denuncia, critica los abusos de las autoridades. Manuel González Prada hace un llamado a la renovación política y social. Última pregunta ya. Uf, con esto acabamos. González Prada en su discurso del Politeama, ¿qué escribe? La nobleza española dejó su descendencia degenerada y despilfarradora. El vencedor de la independencia legó su prole de militares y oficinistas. ¿Qué se puede afirmar a partir de este pequeño fragmento? ¿Se está resaltando la importancia de la educación? No. No. ¿Se propone un cambio radical y social para el país? No. No lo menciona. ¿Por primera vez busca reivindicar al indígena? Nano. Nada. Elefante. Se asume como una postura contra la iglesia, tampoco habla de la iglesia. Correcto. E de estudiante. Elefante, estudiante, nano, lo que quieran decir.
clave E de Evangelio, ¿ya? Existe un rechazo a lo colonial. Manuel González Prada renegó de lo colonial, renegó de la herencia española porque él miraba hacia el futuro, no hacia el pasado. Bueno, chicos, han sido 9 divertidas preguntas que nos han ayudado un poquito a ir a desempolvar las PPT de las semanas anteriores y a tener presente la semana 11, 12 y 13. Por favor, practiquen, repasen mucho, pregunten a sus profesores, aclaren sus dudas y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Alguien levantó la mano? Díganme. ¿Alguna pregunta de manera despedida? Muy bien, parece que no. Gracias, chicos, gracias, son lo máximo. Nos vemos. Hasta otra Gracias, profe. oportunidad. Gracias, profe. Gracias, suerte a todos, mucha suerte. Mucha suerte a todos, terminamos por hoy.